Muy buen día a todos los seguidores de Proceso Digital y Departamento 19. Gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas en vivo. Nos encontramos en nuestro set de redacción con el analista Héctor Soto. Bienvenido. Gracias por atender nuevamente la invitación de Proceso Digital. Gracias, Lilian. Un cordial saludo a toda la audiencia de Proceso Digital y Departamento 19, donde quieran que estén. Un gran día y muy alegre de estar acá. Bueno, hemos terminado, abogado, gracias la declaratoria oficial ya de lo que fueron las elecciones primarias e internas en nuestro país, después de varios impases, pues se logró finalmente concluir con buen suceso. ¿Cómo analiza pues de entrada el cierre de lo que fue este proceso? Sí, yo creo que fue un proceso bastante convulsionado, donde desafortunadamente los protagonistas cambiaron a lo largo de la historia. Empezaron siendo los partidos políticos y sus candidatos y terminaron siendo el CNE y las Fuerzas Armadas, y es lo que hemos visto en días recientes, particularmente ayer, con una citatoria del Ministerio Público a las consejeras, en la cual ya podemos ver algo que era evidente y que de aquí a las elecciones generales desafortunadamente va a ser una tendencia, que es este clima de polarización. Afortunadamente este proceso electoral contó con una participación que estuvo en el rango de lo acostumbrado. A los hondureños las elecciones primarias e internas les importan y efectivamente vimos eso en las urnas. Creo que la administración del proceso electoral fue cuestionable, hay cosas que efectivamente se necesitan mejorar. Creo que los partidos políticos, los tres, salen muy fortalecidos de esto, y los tres con condiciones reales de disputarse la presidencia de la República. Creo que eso también es importante. Nos deja una ciudadanía que poco a poco se va a ir polarizando más, y eso es lo que hemos visto desde las elecciones hasta estos días recientes. Estamos viendo una polarización entre oficialismo y oposición, y unas dinámicas políticas donde tanto la oposición como el gobierno están generando condiciones para que los dos partidos, liberal y nacional, poco a poco se vayan acercando. Las coincidencias entre las consejeras no son coincidencias ideológicas, sino que son coincidencias alrededor del riesgo, de la amenaza, de la sensación de mantenerse unidas, de la falta de transparencia o de confianza para que cada uno pueda operar desde su lado. Creo que eso también lo estamos viendo, y pues también estamos viendo un proceso electoral que nos deja un CNE con una crisis reputacional. Yo creo que la ciudadanía muy poco confía en las instituciones democráticas, pero el CNE después de las elecciones creo que salió con una sensación de menor confianza. Afortunadamente los tres candidatos presidenciales ganaron por mucho en los tres partidos. Nadie duda que Narri Asfura es el candidato legítimo del Partido Nacional, que Salvador Narral es el candidato legítimo del Partido Liberal y que Rixi Moncada es la candidata legítima de Libre. Pero esa sensación de confianza no la dio el CNE, la dio lo obligado que fueron los resultados, y hoy el gran desafío que queda es preguntarse si el CNE tiene capacidad de administrar procesos electorales con resultados potencialmente cerrados. Ojalá en las generales el que gane también gane por mucho, porque con lo que estamos viendo ahorita da la sensación que el CNE no podría administrar una elección donde el que gane por un margen menor. ¿Qué deberá hacer entonces el CNE para fortalecerse en estos pocos meses que quedan de cara a las elecciones generales? Sí, yo creo que aquí hay varios desafíos. Por un lado, se necesita que el CNE y sus consejeros sepan hacer muy bien la tarea a la cual se les encomendó. Hay que decirlo, todo consejero llega al CNE a hacer dos tareas. Uno, administrar el proceso electoral, y dos, defender los votos de su partido. Desafortunadamente los consejeros del CNE han hecho muy bien una cosa y muy mal otra. Los consejeros del CNE, nadie puede negar que como representantes de sus partidos políticos han hecho bien la tarea de defender los intereses de cada uno de esos partidos. Que huelga decirlo, no es la tarea de un consejero ser representante de un partido, pero sí funciona nuestra democracia.
todo caso esa tarea se ha hecho bien. Lo que no se ha hecho bien es la otra tarea que realmente debe hacer cualquier consejero, que es administrar un proceso electoral. Eso no se ha logrado. Vemos un Consejo Nacional Electoral que no puede tomar decisiones de manera colegiada. En este momento ya hay una ruptura entre el oficialismo y la oposición, que coincidencialmente también es una ruptura entre hombres y mujeres, y también es una ruptura ideológica entre un partido de izquierda y dos partidos que se perciben más de centro-derecha. Entonces, la fractura es tan integral y tan profunda que nosotros vemos a Marlon Ochoa representando acá una serie de ideas y a Cosette López Osorio y a Ana Paola Hall representando otras. Y creo que eso es muy desafortunado porque nos está llevando hacia un CNE altamente polarizado, altamente confrontado, sin capacidad de diálogo entre los mismos consejeros. Vemos un CNE que en este momento no puede ser garantista de inclusión para los partidos emergentes y minoritarios que ahora entran en la competencia electoral de las generales. Yo creo que si dentro del tripartidismo hay dudas sobre los consejeros, yo creo que los líderes de los partidos emergentes y pequeños deben sentir pánico, porque realmente el CNE ni siquiera puede dar condiciones a lo interno de ellos, mucho menos la va a poder dar para otros partidos que ni siquiera son sus voceros. Y la pregunta es si los consejeros del CNE van a poder defender o no esa agenda. Yo creo que eso va a ser muy cuestionable. También tenemos un CNE que tiene que resolver su relación con las Fuerzas Armadas. Eso, hay que decirlo, es inédito en el país. Tenemos un CNE que no confía en las Fuerzas Armadas y unas Fuerzas Armadas que no perciben que deben responder al mando del CNE, y esa fractura también la tenemos ahí. Creo que ese es otro punto en el cual también se tiene que avanzar. Hay otro desafío que también es fuerte, y es que la presidencia del CNE va a cambiar en septiembre. Va a pasar de Cosette López Osorio del Partido Nacional a Ana Paola Hall del Partido Liberal. Hoy se ven muy cercanas y unidas. Yo creo que las personas del Partido Liberal y Nacional sienten que ese cambio de mando no va a generar dificultades. Habrá que esperar finalmente qué pasa con eso. Y también otro punto que es importante es la administración del proceso de las elecciones generales como tal, que tienen como punto de partida la aprobación del presupuesto. Y esto también nos lleva a otro actor, y es la relación del CNE con el Congreso Nacional y la capacidad que va a tener el Congreso de aprobar en tiempo y forma el presupuesto, o de repetir la historia de las internas y primarias, de atrasar la aprobación del presupuesto, y finalmente un CNE que empieza a correr para tratar de cumplir los tiempos legales, pero sin la calidad y la eficiencia de un proceso electoral. Creo que esos serían los desafíos que se le vienen al CNE. ¿Podríamos ver alguna incidencia para mejoría con la salida de la, que se espera, pues ya con la salida de la ministra de Defensa de las Fuerzas Armadas? ¿Se generaría un poco más de confianza entre esa ruptura que usted bien mencionaba y que se percibe también en cuanto a la desconfianza del CNE y de la misma población con las Fuerzas Armadas, con la señora Dixie Moncada a la cabeza del Ministerio de Defensa? Sí, yo creo que eso, por lo menos a la oposición, le va a generar un poco más de confianza el hecho de que la candidata del oficialismo ya no está en la Secretaría de Defensa. Yo creo que eso va a ser un elemento clave. Creo que también la ministra de Defensa ha intentado no usar su figura de ministra para influenciar las elecciones, por lo menos en las declaraciones, en su forma de actuar, en lo público, en lo visible. Uno no percibe que el Ministerio de Defensa se haya utilizado desde su candidatura como un elemento para influenciar, pero la ciudadanía ve, y obviamente ve de manera incómoda, que una de las candidatas esté en una secretaría o en un ministerio que es tan sensible, ¿no? Yo creo que eso también va a cambiar. Obviamente ahora el voto se va a enfocar en el voto independiente, que es un voto mucho más escaso, es un voto mucho más crítico a las propuestas, es un voto mucho más urbano y también mucho más joven. Entonces yo creo que también ya los tres partidos grandes, al igual que los partidos emergentes, tendrán que ser más rigurosos, más cuidadosos, más pulidos
en sus propuestas políticas. Entonces yo creo que ese tipo de cambios lo vamos a ver, y muy seguramente al oficialismo el hecho de que Rixi Moncada ya no esté como ministra de Defensa, sino dedicada en pleno como candidata, muy seguramente el voto independiente son las cosas que al menos espera que obligatoriamente se den, y creo que eso, en este caso, a la candidata Rixi Moncada le debería favorecer. Un 42% del padrón electoral fue el porcentaje de población que fue a votar en las elecciones primarias. ¿Se esperaría un incremento de ese porcentaje para las elecciones generales? ¿Y dónde realmente se debe enfocar, según los análisis que ustedes han venido haciendo, ya para el gane de las elecciones generales? ¿Sí estará realmente en ese voto independiente? Yo creo que sí, y mire ahí, Lilian, hay varias cosas que resolver primero, también hay que decirlo, un 42% es un comportamiento histórico. Estas elecciones no estuvieron ausentes de las críticas y cuestionamientos hacia, digamos, algunos le llaman inflar votos. Yo prefiero decir un comportamiento atípico en la votación, y creo que los tres partidos de alguna manera influenciaron eso. Hay que recordar que el Partido Libertad y Refundación tuvo en vocería de algunas de sus propias corrientes críticas y reclamos por el clientelismo político que se usó antes de la votación como una forma de influenciar al elector del Partido Libertad y Refundación y motivarlo a votar por una corriente. Creo que ese clientelismo afectó el voto. Hay que recordar también las voces de Libertad y Refundación también hablando de algunas actas con inconsistencias donde había más votos de lo que realmente estaba ahí. Y hay que recordar también lo que dijo el ya saliente presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, Gianni Rosenthal, diciendo que hay 1.200 actas presidenciales con votación en cero. Entonces yo creo que esos son elementos críticos que ahí quedan planteados. Sin embargo, para las generales esto va a subir. Históricamente Honduras ha tenido niveles de participación del 65%, un poco más, un poco menos. Si lo vemos en el 42% que ya le generó la primaria, para llegar a ese 65% estamos hablando que el voto independiente más o menos puede ser un 22-23%. O sea, en otras palabras, por cada 2 votos duros del tripartidismo se va a agregar solamente un voto independiente más. Entonces, por 2 votos duros hay un voto independiente, así que ese voto independiente justamente es escaso, es difícil llevarlo a las urnas. Este voto es mucho más urbano. En el área rural el voto independiente es menor, y de hecho si vemos los resultados electorales, los mayores niveles de participación en estas primarias están en el área rural. Los niveles más abstencionistas, los niveles de menor participación electoral están en las ciudades. Hay zonas de Honduras históricamente abstencionistas. Cortés es un departamento muy abstencionista, pero es un departamento que a mi juicio puede volverse la zona cero del proceso electoral. ¿Por qué decimos eso? Porque Cortés es el departamento con mayores electores en el país. Es un departamento muy abstencionista. Es un departamento donde el Partido Liberal se impuso de manera arrolladora. De hecho, el 50% de los votos de Salvador Narrala, el 52% de los votos de Salvador Narrala se lograron en Francisco Morazán y Cortés, y mayoritariamente Cortés. Y también es donde el Partido Liberal y Nacional, el Partido Libertad y Refundación y Nacional no están teniendo un buen desempeño. Entonces, ese voto independiente es un voto en las ciudades, es un voto que está en buena parte de la zona norte, Tegucigalpa, Juticalpa y Catacamas, Choluteca, Santa Rosa de Copán, pero el grueso está en la costa norte y Tegucigalpa. Yo creo que vamos a ver a los partidos volcados justamente a estos municipios. Recordemos también que son zonas con una penetración digital mucho más amplia, así que creo que el marketing digital y las campañas y el marketing político en redes va a ser supremamente agresivo
en esta zona del país y creo que vamos a ver una sobresaturación y hay que decirlo, eso al elector independiente tampoco le gusta. Sí, y en cuanto al voto blanco y nulo, que vimos una gran cantidad también, particularmente en Libertad y Refundación, ¿esto podría mermar en las elecciones generales? Muy seguramente ese voto blanco y nulo va a tender a caer, porque hay un punto importante y varios elementos que señalar. Primero, el voto blanco y nulo en Honduras tiene un patrón y es que siempre se vota más blanco y nulo en el partido que es gobierno. Cuando el Partido Nacional fue gobierno y fue a las internas del 2017, sacó un abstencionismo entre blancos y nulos del 16.6%. En el 2021, el Partido Nacional era gobierno, también fue el que sacó más votos blancos y nulos con el 16.7%. En el 2025 ya la cosa cambia, Libre es gobierno y está sacando un abstencionismo entre blancos y nulos de un poco más del 18%. El patrón es claro. Cuando se va a primarias internas, el voto nulo y blanco tiende a ser muy, muy elevado en el partido que está en el poder, porque la gente va a las primarias a juzgar el desempeño del partido siendo gobierno en función de generó empleo, generó alguna ayuda, generó un subsidio, generó algún beneficio. Eso por lo general pasa ahí. Otro punto que también es importante con el voto blanco y nulo es que cuando se analiza particularmente el tema del Partido de Libertad y Refundación, en Francisco Morazán la cantidad proporcional de voto nulo y blanco para Libertad y Refundación es como del 7%. O sea, esa tesis de que el funcionario público salió a votar en blanco y nulo no es tan fuerte después de todo. Es más, el voto blanco y nulo del Partido de Libertad y Refundación es más fuerte en el área rural. Entonces yo creo que es todo lo contrario, más bien es el hondureño de la Honduras profunda, de la Honduras desafortunada, con pobreza, que le está diciendo a Libertad y Refundación, los que votaron por él, los apoyamos, pero acá en el campo las cosas necesitan mejorar más. Creo que ese voto para las generales se va a reducir. No creo que vaya a cambiar mucho el partido, Lilian, porque hay un punto clave. El que votó en las internas y primarias ya se dio color, como dice el hondureño popularmente. O sea, si usted fue a votar blanco o nulo por el Partido Libertad y Refundación, bueno, votó blanco y nulo, pero ya quedó censado como miembro de Libre. Y lo mismo el nacionalista y lo mismo el liberal. Así que querer cambiarse de partido para las generales, ya en términos de costo-beneficio, ya no tiene tanto beneficio porque para el que gane, esa persona, al menos en esta elección, ya quedó afiliado al partido en el que votó. ¿Vamos a ver más o menos el comportamiento del voto duro, más o menos igual para las generales? Yo creo que sí, y vamos a ver una caída del voto blanco y nulo en el voto duro, pero en el voto independiente creo que sí va a crecer. Sí, y finalmente, abogado, ¿cómo se puede mejorar y podemos ver ya para las elecciones generales en cuanto a lo que es la tecnología, la biometría y mejorar también esto de las juntas receptoras de votos, los custodios electorales, que también sería mucha falla en el proceso interno? Sí, mire, Lilian, ahí hay un punto importante y es que la tecnología no falla. Lo que falla es la voluntad política para usarla. Y yo creo que el biométrico y el TREP en la mayoría de los lugares donde falló por la falta de voluntad política de los representantes de los tres partidos por procurar que eso fuera exitoso. Hay muchos casos, y los conozco, de personas que usaron el biométrico y colocaron su dedo en la mesa de un partido cuando querían votar por el otro, y ya con solo ese hecho, esa persona ya no podía mover el voto. O sea, yo creo que ahí hay un elemento a resolver. Para las generales eso ya no es un problema, pero para futuras primarias claro que sí. También algunos presentan denuncias de partidos políticos que se hacían a las entradas de los centros de votación, ponían a la gente a que colocar el dedo en el biométrico para validar qué lugar le tocaba, y de esa forma, si era de su partido, pues la persona ya podía ir a votar. Pero si era de los partidos contrarios, esta persona ya no podía ir a votar. Entonces,
El punto es que, como dicen los hondureños popularmente, la marruja muchas veces es mucho más rápida y eficaz que la velocidad con la que los procesos pueden funcionar en términos tecnológicos. Entonces yo creo, Lilian, que la tecnología está puesta para que funcione, pero el CNE y los partidos políticos se tienen que comprometer más. Mire, la pedagogía de los procesos electorales se le ha dejado a los partidos políticos, y los partidos políticos no le enseñan a su gente a desarrollar procesos democráticos, les enseñan a defender votos. Entonces todo el proceso de capacitación en esas no es un proceso democrático, es un proceso de poder, es un proceso donde se le enseña a la gente a retener el poder, no a ser democráticos. Y yo creo que para las generales necesitamos que la ya menguada sociedad civil se involucre más, necesitamos que los movimientos juveniles, los movimientos sociales ciudadanicen más el proceso electoral, necesitamos que el CNE fortalezca la pedagogía electoral, pero también la pedagogía democrática, y que podamos tener garantías para que en este proceso electoral todos se sientan confiados de que sus elecciones y el partido por el que voten, y si finalmente gana, pues todos respeten quién ganó o no. Yo creo que la tecnología puede funcionar, pero necesitamos un CNE mucho más activo. Muchísimas gracias, abogado Soto, por habernos acompañado esta mañana aquí en este análisis de lo que fue el proceso y de lo que pues nos puede esperar ya para el proceso de las elecciones generales. A todos nuestros seguidores de Proceso Digital, muchísimas gracias por su atención.